realidad una entrevista, la que tuvieron los fiscales peruanos con testigos brasileños, ¿no? Informantes brasileños, exfuncionarios de Odebrecht, para ser más precisos. Este funcionario, el de hoy, es el exsecretario de CONIRSA, recordemos el consorcio que manejó el tema de la Interoceánica Sur. Se trata de Sergio Nogueira, que según los trascendidos de prensa, dijo que se pagaron 45 millones de dólares solo por la Interoceánica, y añade que los consorciados peruanos, recordemos rápidamente quiénes eran estos: Grañi Montero, JJ Camet, ICSA, sabían de estos pagos, ¿no? Esto de alguna manera se ha ido ventilando antes, pero el monto es particularmente interesante porque nos hablaría, para empezar, de que esto no se terminó con la coima millonaria que se le pagó a Alejandro Toledo, sino que habría seguido en los años posteriores. Para conversar pues de estas novedades y lo que se viene con respecto al proceso de Odebrecht en el país, nos acompaña el ex primer ministro Pedro Cateriano. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué le dice usted de esta información? Bueno, es un gravísimo testimonio que agrava más la situación penal de los funcionarios del gobierno del expresidente Toledo y también del de García. Ahí estarían adendas explicadas, porque hubo adendas firmadas durante el gobierno de García. Exacto. Si bien es cierto, el contrato se firma durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el gobierno de Alan García se firman las famosas adendas. Entonces, el día de hoy se ha señalado que algo que ya se conocía, el pago del soborno a Alejandro Toledo por un monto de 20 millones de dólares. Ahora, lo que la investigación tiene que señalar es quién o quiénes recibieron los otros 25 millones de dólares durante el gobierno de Alan García. Ahora, hay temas por aclarar. Evidentemente estamos prácticamente trabajando con información en tiempo real, pero yo hace un tiempo... Bueno, y adicionalmente el hecho de que ya hayan involucrado de una manera tan directa a las empresas nacionales implica una gravísima situación. Grañi Montero ha dicho que la administración actual no tiene, bueno, su control de daños inmediato ha sido ese, ¿no? Que no tiene la información, que más o menos que van a buscarla. Pero había un tema que se manejó aproximadamente en julio del 2018, según lo que yo vi. En ese momento Hamilton Castro era el fiscal coordinador, no era Rafael Vela, y según la información que se me alcanzó, incluso con un cuadro, Castro había, al parecer, identificado que la coima de Toledo podía llegar a los 33 millones de dólares. ¿No? En fin, o sea, cuando se comenzó a sumar el tema de Maiman y los depósitos, entonces eso podría ser mayor. Habría que ver efectivamente si esto ha sido 20, 33 o cómo, porque recordamos que Toledo pidió inicialmente 35, ¿recuerda? ¿No? Y al parecer no cumplió, entre comillas, con todo lo que Barata le había pedido, y ahí se llegó a los 20. Pero podría ser más. Primero, antes de pasar al otro tema, en realidad, claro, un escándalo mayúsculo ahora es que Toledo no esté respondiendo a la justicia, ¿no? Y le hace daño al proceso en realidad. Y es absolutamente vergonzosa ya la conducta procesal de Alejandro Toledo, realmente indigna de una persona que ha ocupado la más alta magistratura del país. No tiene perdón la traición de Alejandro Toledo a los valores democráticos. Así es, sobre todo por la promesa que encarnó en algún momento, ¿no? Es especialmente terrible el caso de Toledo. Ahora, en el caso de García, García hasta ahora, las declaraciones que ha brindado después de esto de la conferencia, ¿por qué parece seguro de lo que podría decir Jorge Barata? Porque, como siempre, como ha ocurrido desde hace un tiempo, todos estos funcionarios dicen, bueno, la respuesta final la tiene Jorge Barata, ¿no? Que va, como sabemos, a declarar en marzo por una cuestión de agenda. ¿Qué le dice a usted de esa situación? A ver, intentó huir al Uruguay alegando persecución política, y los apristas no tuvieron reparo en denigrar la imagen internacional del país en el exterior para defender a Alan García, los parlamentarios apristas me refiero. Luego dijo que tenía informantes dentro de la Fiscalía. Posteriormente, desde su cuenta de Twitter, se sumó a la campaña de desprestigio contra el fiscal Pérez. Luego, acusó de espionaje político al gobierno
e imputó responsabilidades a la policía. Lo cual ha sido Todas descartado. estas mentiras se han ido cayendo poco a poco. La credibilidad de García creo que se ve reflejada en su cara. Desencajado, fuera de sí, tuiteando en muchos casos mensajes que lo comprometen, como por ejemplo decir que no sabía quién le había pagado. Entonces, claro, si tú afirmas que no sabes quién te ha pagado, hay dos posibilidades: que el origen del pago sea lícito o ilícito. Pero él dice que por $70.000 pues él no se iba a vender. Bueno, también decía eso Al Capone, ¿no? Entonces, ya entramos al terreno de la especulación. Hablando de... pero, sí. pero, con las evidencias y pruebas que hay contra García, hay suficiente fortaleza probatoria para que se formule la acusación fiscal, con lo que hay. ¿Bastaría para una prisión preventiva contra García Bueno, en este caso? ya el fiscal José Domingo Pérez y el juez Sánchez deben a estas alturas haberse formado un juicio respecto de la manera en que se comporta Alan García y de la forma en que sus parlamentarios intentan obstruir desde el Congreso la acción de la justicia. Sería análoga a la situación de Keiko Fujimori en ese caso, porque en realidad ayer estábamos siendo objetivos, Sí. más grave es la situación de García ¿Por qué? que la de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque creo que en el caso de Keiko Fujimori, ella no huyó del país, dio cara a la justicia, ella no usó de la manera así ya descarada los mecanismos para imputar al gobierno, a la policía, es decir, intentar bajo un estado de pánico, porque eso es lo que representa hoy día García, está en una situación de descontrol absoluta, fuera de sí. Entonces, por esa razón, son hechos que lo pintan de cuerpo entero. Y si comparamos la conducta procesal de Keiko Fujimori con la de Alan García, para empezar, la señora Keiko Fujimori, de la cual podemos discrepar, dio la cara ante la justicia. No intentó huir ni como García, ni como su padre. ¿Aplicaría esa comparación también para Ollanta Humala? Porque hay quienes dicen Pedro Cateriano es feroz con García, pero no tanto con Humala. Ollanta Humala también dio la cara ante la justicia, no huyó. Ahora, también siendo objetivos, las imputaciones son muy diferentes. En el caso de Humala, hasta ahora, está la acusación del financiamiento ilegal de su campaña, que yo creo que sí ocurrió, y la reciente acusación por primera vez contra un exministro de su gobierno, de Paredes. Que es una coima grandota, ¿no? Según lo que Exacto. se dice, 17 millones. Pero si vamos sumando ya las coimas minúsculas y las mayores del gobierno de Alan García, los 24 millones más los 25 de ahora, estamos ya hablando de 49 millones de dólares de este supergenio de la administración pública, de este genio de la política, de este honradísimo presidente de gran prestigio internacional, intelectual de nota, que Odebrecht, porque al final fue Odebrecht la que le pagó dice, pues, que le 100 pagaban, mil pues, dólares. que le pagaban sus conferencias, pues, ¿cómo? como paga pues, a Bill Clinton, Álvaro pero por Uribe. eso digo, pues, es tan grandiosa la reputación internacional de estadista eficiente y honrado que en ese entonces, seguramente por esa razón, no como él decía en ese entonces que le pagó la federación o el gremio empresarial de Brasil, porque al final todo resultó no solamente ficticio o simulado, sino que va contra... A García ya no le da vergüenza decir que una empresa proveedora de su gobierno le pagó una conferencia. Anoche Vitocho García Belaúnde nos decía, se mostró muy crítico con el acuerdo en general de Odebrecht, el acuerdo de colaboración. Lo que conocemos de este acuerdo, ¿a usted lo satisface? ¿Es lo que la Fiscalía debía hacer? Ahora mismo la señora Vilcatoma ha presentado también un proyecto para eliminar el tema de la reparación civil y más o menos pues obligar, en este caso pues, a que el Estado no pueda contratar con ellas. ¿Qué habría que transmitirle a los televidentes sobre este acuerdo? Bueno, este acuerdo, por ejemplo, está permitiendo que hoy día conozcamos
que el soborno por la IRSA Sur no fue de 20 millones de dólares como creíamos, sino de 45 millones de dólares. Entonces, acá estamos ante una situación no solo política, sino judicial sumamente grave. ¿Por qué razón, Enrique? Porque involucra a expresidentes de la República. Y los expresidentes tienen la obligación de responder sin protección política, sin intervención de la Fiscalía o de la Corte Suprema para protegerlos. Y esta es una ocasión para que fiscales y jueces les apliquen la ley como a cualquier ciudadano y con severidad. Porque el hecho de que personas que han personificado a la nación se hayan visto involucradas en estos escándalos de corrupción merece no solo la condena ciudadana, sino una sanción ejemplar. Lo peor que puede ocurrir para un país es que un ciudadano pierda la confianza de sus autoridades y, por lo tanto, la credibilidad en el sistema democrático. Felizmente, a diferencia de las dictaduras, en democracia se puede investigar y sancionar. Y esta es dentro de todo lo malo que está aconteciendo, una magnífica oportunidad para administrar justicia. Nunca olvidemos que vivimos en medio de una democracia. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar. No se muevan.